Muy buenas noches a todos. Les agradezco su asistencia. Es- hay que masticar el micro para que te escuchen. Bueno, muy buenas noches a todos a nombre de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario. Esta es una primera reunión del ámbito cultural que el LIS ha propuesto para mantener durante todo el año y busca acercar el psicoanálisis al arte, a la cultura, a la literatura, y a partir de ahí poder fertilizar mucho más todos nuestros conocimientos. La Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica tiene 30 años de vida institucional y tiene como objetivo contribuir a la salud mental de las personas. Y para ello es que realizamos eventos, congresos, y ahora tenemos un instituto del cual voy a hablar ahora un ratito. Somos miembros de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y Psicoanálisis, FLAPSIP. Es más, la presidenta de la federación es de nuestra asociación, y acá está presente Sara Oxestein, y formamos parte de su directiva de la federación, y estamos ahora, hace 4 años, hemos abierto un instituto, el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, y es una institución formativa de posgrado, donde se forma en psicoterapia psicoanalítica y en la especialidad de estudios psicoanalíticos e intervenciones sociales, que dura 1 año. Ambos programas están dirigidos a psicólogos, médicos, profesionales de la salud, de las ciencias sociales y otros profesionales interesados en la aplicación del psicoanálisis en sus propios campos de acción. Estamos en este primer conversatorio que se llama La resiliencia y el valor terapéutico del arte. Tenemos como invitado a David Carrillo. Gracias, David, por aceptar nuestra invitación. Actor, dramaturgo, director del Teatro Racional y actualmente dirige la carrera de formación actoral en Espacio Alterno. Nos acompañan en la mesa Liz Coronel, Liz, nuestra secretaria científica, licenciada en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata de la Asociación, ya es miembro, ya. Mejor no comentamos ese tema, ya es miembro. Ya es miembro de la Asociación de Psicoanalítica Argentina, doctoranda del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y lo Disruptivo de USAL, cursó la carrera de especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes en la UBA y es docente del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario. Graciela Burkley, que también apoya con toda la Comisión de Cultura y Psicoanálisis, es licenciada en Educación, área Filosofía, subárea Psicología, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, psicoterapeuta graduada en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, es coordinadora del dictado de cursos extracurriculares de formación psicoanalítica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, diseña y dictado de cursos de voluntariado para el proyecto Latinoamérica contra el Cáncer de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y un proyecto de la Comunidad Europea. Bueno, entonces voy a dejar a Liz para que abra la presentación. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí, un gusto tener a David presente. Y yo he preparado una introducción al tema para que después podamos hacer una dinámica de conversatorio, de preguntas, de comentarios, ¿no? Acerca del arte con David. Bueno, no voy mucho al cine. Tengo una hija pequeña a la que me gusta acompañar en el proceso de dormirse. Pero hace un par de años, en una rara salida nocturna, fui a ver todo en todas partes al mismo tiempo. Salí profundamente conmovida, con una intensa sensación de alivio. Algo se desbloqueó dentro mío, me removió. Es la misma sensación que uno puede experimentar en un proceso analítico cuando descubre en el transcurrir de esas asociaciones o en la devolución del analista algo acerca de una verdad íntima que había estado encubierta, falseada, negada. Entonces se produce una suerte de reconexión con uno mismo. De hecho, la primera vez que pensé en dejar el análisis, llevaba ya 7 años en alta frecuencia, fue después de leer Cobro de Sangre,
de Mario Mendoza. Solo había leído un libro de él en la adolescencia, Satanás. Me había llamado poderosamente la atención porque hila con maestría 3 historias aparentemente desconectadas, donde el dolor y la exclusión dan paso a un estallido brutal, una masacre. No voy a detenerme a hablar de ese libro porque me extendería demasiado, pero me hizo pensar y elaborar acerca de la violencia. Estando de viaje en Bogotá, me lo reencontré, al autor, es decir, a sus libros. Con cierta duda compré esa nueva novela. Fue todo un viaje. La leí en un fin de semana. Pasé por todos los estados afectivos. Sentí la dulzura, la ilusión, la picardía, la rebeldía, el terror, el dolor, la pena, la necesidad de venganza, de que algo no quede impune, el desconcierto, la culpa que te lleva a encadenar situaciones de padecimiento una tras otra y finalmente la redención. Cuando terminé el libro me sentí liberada, profundamente aliviada, ligera. Todo parecía haber adquirido un nuevo sentido. Me ha pasado otras veces con otros libros, con otras películas, con canciones, etc. De pronto, algo toca una fibra íntima que me hace replantearme la vida, reconectarme, integrarme. El arte tiene ese poder de hablarnos íntimamente. Es una conexión más directa, más profunda, que escapa a cualquier racionalidad. Por supuesto, no me pasa lo mismo con todo lo que leo o veo, pero aún así lo disfruto mucho. De hecho, durante mucho tiempo, la literatura fue un refugio para mí, y podría pensar que para muchos. También he podido estar del otro lado, del lado de quien crea. Lo he hecho por necesidad, por impulso, porque necesitaba sacar algo de dentro, algo que no podía saber con anterioridad al proceso de escritura, algo que solo se me revelaba a posteriori. De hecho, nunca tuve direccionalidad al escribir. Nunca planteé un tema ni organicé un argumento. Por eso nunca escribí más que pequeños cuentos y poesía. Quizá por eso me llamó poderosamente la atención lo que Siri Husbeth cuenta en su libro La mujer temblorosa. Dice que hay una suerte de conexión directa mano-cerebro que se activa al escribir. De hecho, cuenta de un chico de 13 años que después de pasar por radioterapia para combatir un tumor cerebral, gradualmente se vuelve amnésico a todo contenido nuevo. No puede recordar lo que hizo en el colegio, lo que comió, lo que vio, pero cuando va por la vía de la escritura puede relatar con detalle cada suceso, aunque después no pueda leer lo que escribió ni dar cuenta de su contenido. Siri también señala el valor terapéutico de la escritura, cuando narra de su taller de escritura para pacientes psiquiátricos en los que el solo hecho de escribir "me acuerdo" sirve de catalizador para una serie de recuerdos que permanecían bloqueados, perdidos, negados. El poder reparador del arte ha sido descrito por muchos autores, pero en esta ocasión me interesa más lo que cuenta cada artista de su vivencia. Recuerdo una entrevista en la que vi a Victoria Santa Cruz hablando de los orígenes de su canción Me gritaron negra. Ella vivía en La Victoria cuando una vecinita rubia se mudó a su barrio. Al salir a jugar, encontró a sus amigos de siempre jugando con ella. Inesperadamente, esta niña les dice: si juegan con la negra, me voy. Los amigos la echan. Sobre esto, recuerda, una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. De alguna forma, Victoria no sucumbió al odio y logró transformar el dolor en música, en arte. Podría contar también de mis múltiples experiencias con pacientes en las que, en atención flotante, de pronto una imagen, un verso, una cita literaria acuden a mi mente y me ayudan a organizar, a darle forma a los afectos que estamos transitando en ese encuentro tan íntimo. A veces lo comparto con el paciente y quiero escuchar las resonancias que le produce. Otras lo dejo reposar en mi mente, fluyendo a la deriva de asociaciones hasta que algo cobra sentido. No es esta una conferencia,
ni una presentación clínica, sino un conversatorio. Así que quisiera dejar espacio para lo que vaya surgiendo, lo que David nos pueda ir transmitiendo y lo que ustedes quieran preguntar, comentar o elaborar. David es dramaturgo, actor y director de teatro. Lo conocí en el taller de formación actoral que lidera en Espacio Alterno. Es un gran maestro y ha sido un placer poder leer algunos textos suyos y por supuesto verlo actuar. Voy a contar brevemente de Las veces que no te dije te quiero, que estuvo hace poco, que narra las tensiones, los malentendidos, los conflictos y los silencios en 3 generaciones. La obra transcurre en 2 tiempos. David es por momentos el hijo atormentado de un hombre duro y por otros el padre ansioso de un hijo que rechaza someterse a las imposiciones del abuelo. La puesta en escena fue conmovedora, intensa. Vi a David rejuvenecer mágicamente, sin cambiar de vestuario. Creo que sin siquiera salir de escena. Alternaba los papeles de hijo y padre con gran destreza. La postura, los gestos, las formas de expresarse, todo variaba y podías distinguir claramente un espacio temporal del otro. Me preguntaba, ¿cómo lo logra? ¿Cómo hace para ser ese otro que no es y cómo fluye con naturalidad de un personaje a otro? Ahora, no sé si lo leo yo, prefieres leerlo tú, los monólogos que tienen, que les han repartido. No sé, léelo tú. Es que como sea más versátil, ¿verdad? Lo que pasa es que uno normalmente escribe, sobre todo en teatro, pensando que en algún momento otra persona lo va a interpretar, ¿no? O sea, va a estar en voz y cuerpo de otra persona, ¿no? Y que el texto no dependa de uno, digamos, que no solamente el texto viaje a través de mi voz o a través de mi gesto, sino que el texto pueda adquirir otros significados a partir de la interpretación de otra voz, de otro cuerpo. Así que, al contrario, me encantaría que si... Entonces, dado que es así, ¿por qué no lo hacemos que... Sí, así la que no habla todavía, que otra persona, inclusive tal vez alguien del público tenga ganas de leerlo, por ejemplo, ¿no? Eso para mí sería mucho más rico que escucharlo en mi propia voz, que es como que aburrido, ¿no? Para eso no los escribí. ¿Este micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Voy a ponerme lentes de leer. van a acelerar, van avanzando los contribuyentes. Sí. Graciela, te lo voy a dar acá que está tal cual lo escribí ya, porque creo que lo has desorganizado mucho, ¿sabes? Yo quería leer el 3. Está atrás. Ahí sí. Bueno, encantado. Cuando mi esposa murió, bueno, en ese momento ya era mi ex esposa, pero aún no lo había procesado. Para mí seguía siendo mi esposa. Es que acabábamos de firmar los papeles 3 días antes y justamente ella estaba celebrando el divorcio, la libertad, su independencia. Tuvo un accidente, con el carro un choque, había tomado, murió instantáneamente. Si hablábamos de... Ok. Murió instantáneamente. Si hablábamos de últimas palabras, la suya fue su firma. Eso fue lo que me quedó de ella. No, esperen, sí dijo algo. Después de firmar mientras se iba, lanzó un "c'est fini". No era francesa, por si acaso, pero sabía bien que nunca me gustó el francés. Así perdí a mi esposa, para que a los 3 días perdiera a mi ex esposa. Ni siquiera me permitió ser su viuda. Se la vi. ¿Alguien quiere leer el otro? Ya, perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, yo soy Martina Basurco y voy a leer el 1. La vida da vueltas. Es una frase hecha que mamá usaba mucho.
y la última vez que se la escuché, la dijo con odio, como una promesa de venganza. ¿Venganza de qué? No lo sé, ni idea. Ella estaba desvariando en el hospital, afiebrada de dolor, casi inmóvil, solo sacudida por su propia respiración. En un arranque de no sé qué, pero fue sorpresivo, me cogió la mano y nos miró, y nos dijo, con odio, la vida da vueltas. Y luego no habló más. Al día siguiente se terminó de apagar. Falta uno. ¿Quién quiere leer el otro que falta? Dos. Me presento. Mi nombre es Mireya Garagate. Dos. Yo no lo recuerdo así. Recuerdo que se despertó y que nos miró, pero no dijo nada. Solo nos miró con intensidad, con brillos en los ojos, pero no dijo nada. Es más, hace tiempo que ya no decía nada, tanto que me es imposible acordarme de lo último que haya dicho. Más bien fue papá, cuando se enteró de que estaba con cáncer, me dijo, la muerte es el descanso del guerrero. Me gusta pensar que eso fue lo último que me dijo. No fue así, porque murió un mes después. De hecho, habrá dicho otras cosas, pero para mí esa fue su frase final. Todo lo dicho después ha sido borrado por falta de impacto. Bueno, intensos, profundos. A mí realmente me han hecho pensar incluso en la clínica con los pacientes, sobre todo el primero de la madre, ¿no? El de la vida da vueltas, con un paciente lo he estado pensando tiempo. David, quiero preguntarte, yo te he escuchado en varias entrevistas que están en YouTube, las pueden buscar. Te he escuchado en varias entrevistas del valor terapéutico que para ti ha tenido el arte, específicamente el teatro, la escritura, y ahora nos decías el dibujo también. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, es una pregunta enorme, pero voy a tratar de de dar algunos titulares, highlights, digamos, algunos resaltados como para jalar después la conversa, digamos, ¿no? Pero yo he tenido varios momentos en mi vida donde siento que el arte, que es mi oficio en realidad, después se convirtió en mi oficio, ha venido al rescate. Puedo contar algunos de esos momentos, digamos, para que lo gatillen y lo aquilaten ustedes. Cuando tenía 11 años, yo estaba cursando mi primer taller de teatro, obviamente como alumno. Entré a estudiar teatro al Club de Teatro de Lima, a un curso de adolescentes que dictaba Gregor Díaz, que justamente era uno de nuestros más brillantes dramaturgos, escritores de teatro, que para mi gusto, como en esta ciudad se publica tan poco teatro, hay algunos textos publicados de él, pero creo que es brillante. Para mí era lo más cercano es que va a sonar como grande, pero de verdad que es así. Para mí es como Ribeiro del teatro. Y él fue mi primer profesor de actuación. Y a esos 11 años, yo venía de un hogar donde la violencia estaba muy normalizada, la violencia verbal muy normalizada, y ocasionalmente la violencia física, que no era cosa de todos los días, pero cuando ocurría se normalizaba muy rápido. Sobre todo en la relación de mis padres y de alguna manera con la relación de mi padre con mi hermano. Yo pasaba piola.
Mi hermano era 4 años mayor, es 4 años mayor que yo. Entonces mi hermano tenía 15 y yo tenía 11 cuando mis padres se separan. ¿Y cómo me entero la separación de mis padres? Era porque yo estaba dirigiéndome a este taller de teatro en el cual mi mamá me lo propuso. Me dijo, ¿no quieres estudiar teatro? Le digo, claro que sí, y entré. Duró casi un año. Digamos, empezó en enero y ya estábamos en noviembre y se venía la muestra final del taller. Y ese taller quedaba en 28 de julio y mi padre ese día, que era un sábado, después era un sábado en la mañana, me estaba dejando para mi ensayo. Nosotros íbamos a ensayar en la mañana y la tarde, y en la noche era la primera presentación. Y de ahí iba a haber una segunda presentación el domingo. Mi padre me deja a esta sesión maratónica, digamos, de mañana y tarde de ensayo, y ya me quedaba en la noche de frente para la actuación. Y en la camioneta, que era a veces uno comienza a darle valor a cosas que no tienen valor, pero una station wagon antigua del 60 y tantos, veo hacia atrás y veo maletas en el carro. Entonces mi papá me estaba dejando a mi primer ensayo general, por decirlo, de mi vida, y me dice, David, por si acaso, yo no voy a venir hoy día, pero yo voy a venir mañana. Hoy día va a venir tu mamá. Entonces, primer cisma, ¿no? Y veo maletas. No digo nada, le digo, ya, papá. Mira, no te preocupes, yo vengo mañana. Ok. Y me quedo con una sensación de nudito en la garganta de algo que no sé cómo verbalizar, no sé cómo procesar. Y me bajo del carro, le digo, chao, papá. Y me dijo, nos vemos mañana, me dice, ok. Camino con una sensación de, qué día más cabrón para hacer esto. Comienzo, y esto es como el club es un sótano, entonces comienzo a bajar la escalerita, y mientras bajo a este sótano, veo a mis compañeros del taller, a la mayoría. Para esto yo era el menor, porque el taller era de 12 a 15 y yo, digamos, y mi mamá apelamos a la bondad de, por favor, hagan entrar, mi hijo es bien serio y bien responsable, déjenme entrar, por favor, y me permitieron. Entonces yo era el menor de este taller. Y yo bajo la escalera y sentí la alegría y entusiasmo de, David, ya llegaste, ¿qué pasa? Vamos a ensayar. Esa algarabía y ese entusiasmo de hoy día es la muestra, no sé qué, no sé cuánto. Me sentí querido, necesitado, me sentí esperado, que se me fundió cualquier tristeza o preocupación o este nudo que tenía de no poder verbalizar, de no saber a qué haberle dicho a mi papá, etcétera, etcétera. Y simplemente me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, que era ensayar un montón. Y en la noche, en efecto, fue mi mamá. Cosa que ya ahí, ya no, la memoria no me da tanto, creo que no hablé para nada del tema con mi mamá, obviamente mi papá no estaba ese día en la casa, me di cuenta que sentí un profundo alivio también de que no esté. Como digo, porque las violencias eran inevitables, entonces era como, aparentemente ya no hay anfo o dinamita dentro de la casa. Entonces, sentí alivio, y al día siguiente, en efecto, fue mi papá a ver la obra, y se pasó toda la obra pasándome la voz para que vea que había ido. Entonces yo estaba tratando de actuar y mi papá estaba como, ¿no? Se la pasó toda la función haciendo dar cuenta que mira, cumplió mi palabra. Después no cumplió un montón de otras palabras, pero esa palabra la cumplió. Entonces ahí me di cuenta, a
tal vez a muy temprana edad, de que el teatro era un espacio, por lo menos para mí, seguro, cálido, que me hacía sentir tal vez algo que muchos buscamos en nuestra vocación, sentirnos útil. Tal vez por eso afirmé, oye, en algo soy bueno por fin, ¿no? Y eso. Entonces esa fue una primera relación que tengo de cómo el teatro me apoyó. Y digamos, tal vez lo más cercano, aprovechando algo que estábamos hablando afuera con Liz y con Graciela, perdón, es la pandemia, que fue un batacazo para muchos, y sobre todo para la gente de teatro. No quiero decir sobre todo, porque de verdad fue terrible para todos, pero ¿por qué puedo decir sobre todo, por lo menos en mi sensación? Porque jamás imaginé que iba a haber algo que atente contra lo que yo más hacía, que era el teatro, que es justamente el convivio, es estar uno al frente del otro. Entonces, al no poder hacer teatro, al no poderse juntar con alguien, no podíamos, la esencia del teatro es yo estoy al frente de un público y hay lo que se llama convivio, interacción, ¿no? Nos nutrimos uno al otro, porque si yo intentamos hacer cosas grabadas, pero ya era televisión, era radioteatro, era cualquier otra cosa, pero no había el teatro que tiene que ver con yo hago algo delante de ti y te cautivo tu atención durante un tiempo. Entonces, les contaba que casi a mí la pandemia me agarró estrenando una obra de teatro que no había escrito, solamente había dirigido y actuado. Había escrito Bárbara Colio, una colega mexicana, y acababa de estrenarla. Íbamos a hacer una temporada de 3 meses, más o menos, en mi propia sala, en Barranco, y hice 3 funciones y nos cayó la pandemia. Entonces, y como se suponía que iba a ser cortita, literalmente habíamos dejado el vestuario, todo habíamos dejado armado para retomar la temporada al día o a la semana, ¿no? Etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, todo se quedó así en stand-by, literalmente. Y yo que tenía ese teatro, había dejado, siempre dejábamos la luz de guardia prendido, que es una tradición que tenemos en el teatro, por una cábala que viene de... Siempre queda una luz encendida en el teatro. Y literalmente yo decía, he dejado una luz prendida, voy a apagar luz por gusto. Y las cosas se alargaban. Yo decía, ¿en qué momento me van a dejar salir un ratito para ir a apagar la luz? Bueno, eso en este marco. Pero esta parálisis que nos dio, yo tuve una reacción tal vez hasta maníaca de convocar rápidamente a amigos para juntarnos a teatrear de alguna manera virtualmente. Y dije, y le saquemos a estas vacaciones forzosas, le saquemos algún provecho. Entonces se me ocurrió convocar a 5 amigos más que tuviéramos el mismo perfil. El perfil era gente que ha escrito teatro, pero también ha dirigido y también somos actores. Entonces, y traté de que sea lo más plural posible, distinta de hombres y mujeres, y que tengamos distintas edades en la medida de lo posible. Finalmente conseguí 3 hombres, 3 mujeres, de más o menos de mi generación, una generación menor y más chibolitos, y nos juntábamos todos los días a las 3 de la tarde para tratar de procesar la pandemia, para conversarla un poco. Pero nos fuimos dando cuenta que lo que dijimos es, vamos a escribir, esa fue la idea que generó la conversa diaria, ¿por qué no escribimos un monólogo para que uno de nosotros lo actúe y otro lo dirija?
O sea, hacer como un intercambio. Entonces yo escribo para ti, para que finalmente lo dirija a otro, y etcétera, etcétera. Entonces, y terminé escribiendo un texto que se llamó La mujer que queda, que finalmente lo actuó una colega dramaturga, actriz, que se llama Julia Táez. Pero como la pandemia se alargó, y sobre todo a nivel de teatro, el teatro fue una de las últimas cosas en abrirse. Demoró 2 años, literalmente, en que nos dieran la autorización para comenzar a operar. Entonces, finalmente quedó ahí, no lo llevamos, o sea, nos cedimos a que cada uno haga con su monólogo lo que finalmente quiera, ¿no? El mío se convirtió en un video subido a YouTube, que terminó animando mi hija, que es dibujante, y más o menos cuando tenía 14 años, escuchó el audio que me había regalado mi actriz, me convirtió mi texto en un audio, una locución, porque era lo máximo que podíamos llegar a hacer, porque no podíamos. Y esa locución la escuchó mi hija y me dijo, oye, me gustaría hacer algo con eso, y hizo una animación a partir de lo que escuchaba. Y salió una animación de 8 minutos que está subida ilustrada, ¿no? Y eso, pero fue nuestra manera de lidiar con la parálisis, con la pandemia, como población de riesgo, no sé, todas esas palabras así que eran hiperpandémicas. Comencé a hacer un listado y dije, voy a escribir un texto pensando en las mujeres encerradas, pensando en la pandemia, y hacer una mezcla de cosas. Y me salió ese texto. Y esa fue mi manera de canalizar la frustración, la preocupación, la impotencia, y eso fue como otra válvula de escape. Entonces, y la otra que les puedo contar, eso que sucedió en medio de las dos, en el 2015, en el 2014, para ser sincero, escribí lo que dije va a ser mi primera obra de largo aliento, porque había escrito textos pequeños, monólogos, cosas más pequeñas, y voy a escribir una obra de 2 actos, o ¿no? digamos de hora y media, por lo menos, y escribí mi primera obra de teatro como tal, digamos. Y dije, y esa obra dije, ok, y en ese momento yo estaba manejando el Teatro Larco, y dije, voy a tratar de encontrar la forma de, ya la escribí, vamos a tratar de ponerla en escena. Y me tomó más o menos todo el 2015 conseguir el elenco, conseguir el financiamiento, y finalmente se estrenó. A pesar de un montón de avatares, como por ejemplo mi protagonista se tuvo que ir y finalmente yo terminé actuando en la obra, que no era una obra que yo había escrito para yo ser el protagonista, pero terminé escribiendo, dirigiéndole, actuando. Lo que nos faltaba. Sí, lo que nos faltaba. Entonces y finalmente esa obra la estreno, y a la semana me da un infarto. Como comprenderán, Lo que nos faltaba. ese infarto no fue fulminante, porque si no, no estaría acá. Pero me dio un infarto. Justo, digamos, hice la primera semana, que fue jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo me comencé a sentir mal en la función. Me acuerdo exactamente el momento, además, donde comencé a sentirme mal en la función. Pero el lunes no le hice tanto caso, porque pensé que era como negro, como y el martes no sé qué. Entonces, en la madrugada entre el martes y el miércoles, me tocaba empezar funciones el jueves. Felizmente me dio el infarto en la clínica. O sea, porque ya me comencé a sentir mal, por eso estoy aquí. Pero lo loco era que todo el mundo, cuando se enteró que me había dado un infarto y había ido a la primera semana, todos mis amigos, ¿no? Digamos, para la primera semana de teatro, digamos, la llenas con tus amigos, digamos, ¿no? Hasta que el público comienza a pasarse la obra.
y se entere. Entonces, todas las personas que habían visto la obra no entendían lo que había pasado. Primero porque me habían visto muy bien y después de un momento a otro muy mal. Y por otro lado decían, David ha escrito sobre esto. Porque la obra trataba de un director de teatro que estaba con problemas amorosos, digamos, del corazón. Tenía un problema con su esposa, con su pareja, estaban como... Y él estaba a punto de estrenar. Y entonces, y un poco la discusión era por qué estamos en este conflicto justo antes de estrenar. No podíamos pelearnos un poco después o un poco antes. ¿Por qué justo en este momento que tan límite para mí? ¿No? Porque era un poco workahólico, estaba como muy concentrado en el teatro, etcétera, etcétera. Y además no lo había contado esos problemas en casa, no se lo había contado a nadie de su equipo, ni a su asistente de dirección, ni a sus actores, ni a su productor. Hasta que tiene un colapso, tiene una crisis nerviosa, un ataque de pánico, y finalmente cuando tratan de ponerse a enterar, lo llevan a su casa, se enteran que ya su esposa no está viviendo ahorita con él, se acaban de separar, o sea, se enteran un poco de la situación. Y digamos, bueno, después pasan otras cosas que tienen que ver también, hay un desploma, y era un personaje básicamente que se llama Manolo, que le estaba costando, o sea, lo que le faltaba era, él no iba, se llamaba la hora lo que nos faltaba porque él lo único que no había terminado de montar y estaba a una semana de estrenar era la escena final, porque no la encontraba. Y todo lo que le proponían a los actores le parecía falso, no lo encontraba. Entonces, y no sabía cómo dirigirla. Entonces lo que le faltaba era montar la última escena. Pero lo que después la anagnoris y la revelación de la historia es que él no iba a poder enfrentar la última escena hasta que no enfrentara el problema con su esposa. Porque lo que había en la obra era una situación de espejo, de reflejo, y él no entendía la situación porque no entendía su situación. Entonces, hasta que él en un ensayo por impotencia, ya cuando están a punto de estar, él lo que decía por impotencia, porque su actor falta un ensayo, ¿verdad? Él hace la escena para sacar la escena adelante, para poder marcar las luces, para poder sobrevivir, porque ya el estreno era en 2 días o al día siguiente, ya no me acuerdo. Al él hacer la escena, entiende la situación del personaje. Entonces lo que le faltaba era ponerse en el lugar ya, entonces todos mis amigos que habían visto esta historia, que les había fascinado, lo que les sea, entonces dijeron, David está en la clínica, le ha dado patatús, le ha dado ahorita. Entonces, y era una comedia. Lo loco fue que una de las primeras cosas que yo digo, a ver, funciona. Pero habíamos ensayado tanto y que era como difícil buscar un reemplazo, porque además, como les dije, yo entré a actuar en la obra porque mi actor no pudo cumplir con el rol de ensayos y un mes antes se tuvo que ir. Entonces había como muchas cosas parecidas de la vida. Entonces, entonces no era tan fácil buscar un reemplazo porque no habían actores de mi edad tan libres en esa época. Bueno, y la cosa es que termino yo preguntándole al doctor, me dan de alta y me dicen, ya puede hacer su vida normal, no se preocupe, yo ya. Pero le cuento, mi vida normal es subirme a un escenario, actuar. Entonces me dice, porque me dijo, haga su vida normal con calma. Entonces le digo, bueno, actuar no sé si se puede actuar con calma. Entonces le dije, estoy haciendo una obra de teatro, estoy actuando. Entonces, es como hacer deporte. Le digo, sí, probablemente hay mucha adrenalina. Entonces me dijo, no, tienes que pasar una prueba de esfuerzo. Entonces, lo que pasó dijo, vamos a hacerte una prueba de esfuerzo en 10 días.
Entonces lo que le dije a mi elenco es, paremos un ratito 10 días, a ver si yo puedo hacerlo. Mientras, mi equipo estaba ensayando a otra persona para ver si lo hacían. Pero por otro lado, mi esposa, que es muy sabia, más sabia que yo, se había dado cuenta que probablemente yo no me había morido, no me había muerto, porque estaba con la idea de tengo que volver a la obra. Porque tengo mi plata, tengo un elenco, o sea, hay gente que ha trabajado, y no sé si tienen idea, pero en el teatro solo se cobra a partir de las funciones, todos los ensayos, todo es una apuesta, como una inversión, ¿no? Entonces, una vez que entra la taquilla, uno va comenzando a ganar. Entonces, todos estaban como... Entonces, me sentía muy responsable. Y la cosa es que, en efecto, paso la prueba de esfuerzo, en efecto, vuelvo a hacer la obra 10 días después. Pero esta hipercomedia que habíamos escrito, nunca me voy a olvidar el reestreno. Porque, obviamente, el reestreno se pareció mucho al estreno porque, como habíamos parado, toda la máquina se había enfriado. Entonces teníamos que volver a hacer como una semanita como para calentar con amigos, con onda para que la gente se pase la voz. Y entonces mi segunda semana de funciones fue como de nuevo como una primera. Y en función de reestreno, yo les dije vamos a hacer función con cuerpo presente. Vamos a actuar, vuelvo a hacer la obra, se anunció con que se volvía conmigo mismo y toda la cosa. Y toda la gente, no sé si toda la gente que fue, no se reía. Porque estaban muy preocupados por mi salud. Porque exacto, porque en la primera escena el personaje tenía un ataque de pánico, en la cuarta escena se desmaya, ¿no? Se desploma, entonces toda la gente estaba como hiper preocupada. Es más, adquirió un feeling dramático muy, porque la gente estaba muy conmovida, pero ya no se reían tanto. Inclusive, mis compañeros de escena, a veces, no es que yo actúe muy bien, pero por momentos me decían, claro, yo hacía que Manolo se sintiera mal y me decían, ¿está bien? Entonces era como, ya carajo, estoy bien. Entonces dijimos, vamos a hacer un gesto que era, como Manolo es un hombre casado, igual que yo, pero entonces yo no tengo la manía de jugar con mi anillo. Entonces dije, ya, ok. Si yo me cojo el anillo, es que me estoy sintiendo mal de verdad. Si no estoy jugando con mi anillo, todo lo que estoy haciendo es actuación. Entonces hicimos ese pacto de verdad y mentira entre el elenco. Y sí tomó un tiempito. Claro, cuando fue el público normal ya a ver la obra, la gente volvió a reírse. Pero claro, cuando iban mis amigos, a la gente que me quería, decía, ¿por qué David está haciendo esto? Pero también entendían que lo estaba haciendo esto porque obviamente había un acto de supervivencia y había un orgullo de, miren, 10 días después estoy de pie haciendo la obra. Claro, podías hacerlo. Podía hacerlo, sí. Y después le puse lo que nos faltaba, una comedia que te estrujará el corazón, le puse de eslogan. En fin, entonces sí ha habido momentos en que, por lo menos estos 3 momentos muy importantes en mi vida, han sido espaldarazos de poder seguir adelante, una boya un motivo para poder tirar para adelante. Ahora, hablando de cuando me comenzaron a preguntar, porque se volvió, oye David, tú has hecho, porque claro, la gente que veía ya después del infarto decía, tú has hecho cambios, ¿no? Para que la obra, para jugar con la autoficción. No, la obra era tal cual, hace un año la he escrito. Pero lo que me di cuenta es que yo no he escrito la obra en base, porque digamos, tenemos una tradición de escribir sobre cosas que nos han pasado, ¿no? Casi como, entendemos mucho al documento, ¿no? A la memoria, ¿no? Entonces, el genial Vargas Llosa escribe La ciudad de los perros a partir de su experiencia, ¿no? En el León Soprado, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces hay como, siempre hay como cosas basado en hechos reales de alguna manera. Y yo no escribí en base a hechos reales, porque yo era un hombre felizmente casado. Este hombre, una de las cosas que le faltaba era, bueno, tener una relación más cercana con su esposa, etcétera, etcétera. Pero yo escribí sobre mis miedos. No escribí sobre lo que me había pasado, sino lo que temía que me pase. Entonces, la primera escena de la obra, yo la escribí, porque yo soy cegatón desde los 3 años. A los 3 años tenía 3 de medida y he llegado a tener 13 de miopía. A los 12 años, este chico que estudió teatro tenía un poto de botella de 13 de 13 de medida. Y entonces siempre hubo como el temor de la ceguera, de no poder decir, ¿cómo podría dirigir teatro? Decían, si yo no pudiera ver. Entonces la primera escena de la obra, el ataque de pánico que comienza a tener Manolo, es que Manolo está viendo a sus actores y comienza a no verlos y a no, y no escucharlos. Entonces comienza a sentir que estaban fuera de luz y ellos decían, estoy en la luz. No, pero ponte más a la derecha. Y decían, más alto tu texto, y comenzaba a tener cacofonías, como ruidos raros. Y entonces esa sensación de vulnerabilidad entraba en trompa hasta que suspendía el ensayo y le echaba la culpa a todo el mundo menos a él, ¿no? Que todo estaba mal, las luces de los actores, todo estaba mal. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si comienzo a tener problemas con la vista o con el oído? Entonces escribí esa escena como esa, ¿qué pasa si mis 2 herramientas favoritas de espectador, director, es ¿qué pasa si no veo o no escucho? Entonces escribí esa escena, que fue, primero nunca pensé escribir una obra de teatro, yo escribí ese sketch, digamos, esa primera escena. Después se me ocurrió una segunda, una tercera, y entonces fui jalando el hilo de este pobre Manolo, que le iban pasando una serie de cosas. Entonces yo escribí sobre mis miedos, pero no me había pasado. O sea, nunca me había quedado ciego en un ensayo. Entonces, lo que probablemente es que yo ya veía mi nivel de estrés, mi nivel ¿no? Y básicamente mi infarto ha sido un infarto de estrés. El estrés mata, compañeros. Y eso. Entonces, probablemente mis gatillos han sido, más bien ahora, y una de las cosas que probablemente hablamos es, yo escribo un poco, ahora tengo mucho más manía de escribir, justamente para tratar de entenderme y escucharme. O sea, porque probablemente ese David que escribió Lo que nos faltaba en el 2014, me estaba diciendo cosas que me podían pasar. Me estaba, porque probablemente yo mismo estaba sintiendo, no estoy manejando bien el estrés, estoy siendo muy workahólico, etc. Entonces, entonces ahora escribo mucho como para entenderme, para escucharme. Y de ahí podemos hablar un poco de eso. Pero esos son los 3 momentos en que se me han venido a la cabeza de cómo el teatro me ha ayudado a hundirme, por decirlo de una manera. Y yo te escuché también que te ayudó con la R, con sí. cosas que no te había... CEPAL no funcionó, la terapia del lenguaje no funcionó durante mucho tiempo. Pucha, es que yo tenía todas, pues. Era un niño miope, que no pronunciaba la R. Y entonces, estaba en un colegio de hombres. Entonces ya a esa edad, los hombres comenzaban a ponerse cada vez más agresivos y digamos, fue la época de buscar quién es el nerd, ¿no? Entonces yo tenía todos los cheques, ¿no? Para ser el nerd. Lo único que tenía que me salvaba era que tenía mucho sentido del humor y lo que no ganaba en las peleas las ganaba te ponía la chapa o te retrucaba o te contestaba con mucho ingenio y normalmente hacía reír a la gente y fregaba. Pero entonces cuando entro al teatro,
era mi primer espacio, además de todo lo que hablaba de que pasaba en mi casa. Además de eso, yo tenía 11 años. Entonces, y era mi primer espacio de interacción académica, por ejemplo, de estudiar algo con mujeres. Y además, mujeres mayores, porque ya les conté que yo tenía 11 años y la mayoría de ellas tenía entre 12 y 15 y la mayoría estaba entre 14 y 15. Además, fui a mi primer quinceañero en esa época. Después una compañera del taller me invitó a su quinceañero. Entonces, comencé a darme cuenta, apareció la vergüenza. No bueno, la vergüenza genial, estaría bueno tenerla, pero la vergüenza de, uso lentes, pero por otro lado no pronuncio la R. Entonces, comencé a sentir roche. Y mi profesor, Gregor Díaz, el que les decía que es uno de los dramaturgos notables de nuestra historia, probablemente se dio cuenta. Y sin exponerme a nada, sin decirlo públicamente, ni en algún momento me jaló a un lado, etcétera, etcétera, y me dio ejercicios de dicción para pronunciar la R. Porque eso es flojera. Me dice, no te veo nada estructural para que... Además, yo estaba fregado, porque además me llamo Carrillo, o sea, mi apellido Carrillo. Entonces, yo era David Carrillo. Carrillo, entonces, ¿no? Entonces, y entonces, nada, practiqué en mi casa, seguí los consejos de mi maestro, y sí, pues antes mi mamá me había tratado de ayudar con CEPAL, ¿no? A los 10 o 9, me acuerdo de haber pasado por distintas terapias de lenguaje, distintos intentos, pero literalmente era flojera y probablemente no sentí el incentivo que probablemente era, estoy rodeado de chicas y yo no pronuncio la R. Entonces, probablemente, y además tener alguien que no me expuso, porque creo que en parte también ir al CEPAL ya era como, tengo problemas de lenguaje, no sé, ¿no? Entonces esto fue como caleta, como aparte, como una cosa, entonces sí, me dio una herramienta que hasta el día de hoy la uso, que es RR. Bueno, vamos a escuchar sus preguntas, comentarios, quien quiera intervenir. Digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo la manía de escribir y escribir a mano. Es algo que estoy reivindicando desde hace buenos años. Porque es placentero, hay una motricidad distinta, hay esta conexión mano-cerebro que hablaba Liz en su presentación, que creo que es bien valiosa recuperar. No es lo mismo digitar en un teclado que escribir a mano. Porque además tu letra también expresa, o sea, tu letra apurada, tu mala letra. Hay momentos en que escribo más bonito porque quiero que se lea mejor. Hay cosas que escribo con intención de que si alguien lo encuentra no entienda. Y hay cosas que escribo bonito por si alguien lo encuentra. O sea, entonces exacto. Entonces hay una intencionalidad y además el escribir a mano es como dibujar, pues. Tú estás dibujando la letra, ¿no? Es caligrafía, esta grafía bonita, ¿no? Entonces estás dibujando letra y justamente una de mis otras pasiones es dibujar y entonces a veces también acompaño con un dibujito, con un trazo, con una casita, una flechita, con un subrayado, lo que escribo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, tengo una libreta siempre conmigo, específicamente ahorita no es esta, pero es una libreta de A6, de este tamañito, que yo le llamo el cajón desastre. Todo meto ahí. O sea, no tiene ningún proceso, ningún motivo. O sea, por ejemplo, veo una frase que me gusta, la registro ahí.
una dirección útil o alguna cosa que me llama la atención, bacán. Alguna idea, estoy en un café y se me ocurre algo, lo escribo ahí. Dibujitos, pérdidas de tiempo, lo que sea, ahí va. Entonces es como mi cabeza, pero está externalizada. Y cada cierto tiempo, cuando estoy en tiempo de ocio, la ojeo y reviso, mira esa frase, qué bonita, mira si en este momento escribí eso, no sé, hice este dibujito, no, y mi intención es extraer algo de esa y que encuentre su cuaderno. Entonces tengo mi libreta, tengo cuadernos que son más bonitos. Entonces, ¿por qué? Porque digo, mira, esta frase que escribí me sirve para estas cosas que estoy escribiendo acerca de mi mamá. O estoy escribiendo, o esta reflexión tiene que ver con esto que en algún momento estoy filosofando sobre tal cosa. Entonces la voy pasando. Y cuando ya encuentra esta libreta, encuentra su traslado a otro cuaderno, arranco la hoja. Entonces, por eso esta libreta ya está más flaquita, porque ya recién lo digitalizo. Y todos esos filtros han hecho que, porque una de las cosas que, no lo digo yo, lo he leído en varios manuales de escritura creativa, de estas cosas, es que escribir, todos somos escribidores, todos escribimos. Todos deberíamos escribir. Pero el arte del escritor, ¿no? No tanto es la escritura, sino la reescritura. Entonces, esta cosa de pasar en limpio, pasar a otra cosa y finalmente ya digitalizarlo, esos filtros me hacen escribir mejor. Porque digo, ahí sí ya pienso que roche si alguien encuentra esto, ¿no? Entonces tengo estos filtros, ¿no? Entonces tengo este cuaderno que es el cuaderno guerrero, la libreta guerrera, y puedo tener, ahorita no los voy a leer, porque, pero tengo estos dos cuadernos que son un poquito más bonitos, que hay un poco más de material filtrado, ¿no? De acá va pasando acá, acá va encontrando su forma, ¿no? Y hay cosas que me sirven para acá, y hay cosas que me sirven para acá, y hay otros cuadernos que voy andando, porque estos estoy trabajando ahorita, estoy cincelándolos, digamos, porque creo que hay algo que es lo que quería compartirles, perdón, es dos cosas. Una es, escribo por supervivencia para tratar de procesar qué es la idea del diario, ¿no? Por lo menos esta libreta de desastre tiene por momentos un poco cosas de diario que después ya las puedo filtrar. Y cuando es muy personal, como digo, lo escribo con muy mala letra, como por si lo encuentra mi esposa, mi hija, no puedan entender mucho de qué voy. Pero después lo puedo filtrar, que me lleva a una reflexión mayor. Entonces, escribo por supervivencia, pero también hay un momento que creo que ahí nace la idea del arte, que ya no es por necesidad, sino por una necesidad de regalar. Entonces, Louise Hyde tiene un libro que me gusta mucho que se llama The Gift, que es un libro publicado en el 83, bastante anticucho, que habla, que él hace una investigación sobre imaginación, sobre creatividad, etcétera, etcétera. Él es un ensayista, crítico cultural, básicamente, estadounidense. Entonces, él digamos, su reflexión era que el ser humano toma acción y toma sus decisiones partiendo de dos puntos posibles, lo que necesito para sobrevivir y lo que quiero regalar. Entonces, justamente cuando yo voy filtrando, es como ya, esto lo escribí por
desquite, por impulso, lo que sea, pero cuando ya lo paso a la otra libreta, al otro cuaderno, es como, ya, ok, voy a ir preparándolo porque tal vez esto no solo me sirve a mí, sino tal vez le sirve a alguien. Esta reflexión, esta visión, entonces ya lo vas preparando para que no solamente sea catártico, o sea, o personal, ¿me entienden? Perdón la palabra, onanista, ¿no? Simplemente de descarga, ¿no? Sino, ok, esto también debe ser semilla para algo, debe gestar algo en otra persona. Entonces, movimientos emocionales también. Exacto, quieres compartir eso. O que, en todo caso, las otras personas cojan sus propios procesos emocionales, porque tal vez lo que a mí me resulta muy conmovedor, para ti te puede resultar tierno y divertido. Entonces también hay que respetar los procesos de cada uno, pero justamente es esa la misión, ¿no? Es como esto que me permitió esto que me sirvió como catarsis, como supervivencia, es cómo le puede servir a los otros, ¿no? ¿Bajo qué envoltura? Tal vez lo ficciono más, tal vez lo pongo en otras palabras, tal vez lo vuelvo una parábola, tal vez lo vuelvo, no sé, entonces tal vez, inclusive puedes decidir el soporte, si es que tienes habilidades en otras cosas, como esto es más para una obra de teatro, esto es para una charla, esto es para un dibujo animado, esto le voy a contar esta idea a mi hija Nubena para que ella lo dibuje, no sé, puedes encontrar su vehículo, entonces creo que a veces el arte no solamente debe ser, esto es para mí, es hiperpersonal, y si no lo entiende todo el mundo, ¿quién me importa? Sería raro. O sea, uno justamente ya lo transforma en arte porque quiere que otra gente le sea valioso, útil, reflexivo, o emocionante, o lo que sea, ¿no? Tenga algún nivel de impacto o proceso en el otro. Entonces ahí viene la idea de regalo, ¿no? De que sirva para alguien. Y la otra cosa, la otra palabra que me ayuda mucho a pensar de por qué reescribo, es algo que dijo, que lo leí en un filósofo estadounidense también, que se llama Rorty, si no me equivoco, Richard Rorty, que él decía lo siguiente: el acto de expresar lo que se recuerda es en realidad un acto de redescripción, le llama él. Porque en la redescripción se crea verdades. Y yo les cuento cómo entiendo esto. O sea, por ejemplo, cuando has tenido un sueño y se lo vas a contar al día siguiente a alguien, le vas a contar tu sueño. Y se lo tienes que contar a través de las palabras. Entonces tú vas a escoger las palabras que describan mejor tu sueño, ¿cierto? Pero de ahí se lo cuentas no sé, pues se lo cuentas a tu mamá, y tu mamá te da su impresión y te das cuenta que hay cosas que tal vez no has contado bien, etc. Entonces lo redescribes, porque lo que estás buscando es cómo describir mejor mi sueño, para que esta persona, o por ejemplo, no es lo mismo que se lo cuentes a tu mamá que se lo cuentes a tu novio, ¿me entiendes? Entonces le vas a poner acentos. Autoterapeuta. Digo, se lo voy a contar para que no me crea tan loco. Voy a bajarle un poco a esto, ¿no? Entonces, justamente, cuando uno vuelve a contar algo, que puede ser un recuerdo, una fantasía, entonces tú estás redescribiéndolo todo el tiempo, porque estás buscando la mejor forma. Entonces, cuando yo filtro esto que va pasando de una libretita a otra hasta terminar en la computadora, voy pensando en eso, voy a contarlo mejor. Y en eso se parece mucho al teatro, que es lo que le digo a Alice, que es cada función, nosotros no repetimos la obra, sino la recreamos, la volvemos a hacer. Vamos a hacer que todo lo que suceda, o sea, digamos, sí, sabemos que Hamlet va a terminar matando a Polonio de accidente, pero vamos a hacer que suceda de nuevo.
Porque si no sería inerte, ¿no? Sí, o si no sería aburrido, porque si yo te digo, durante 50 noches de tu vida vas a hacer lo mismo, es como parece castigo, es como hacer la planilla en el colegio. En cambio, el reto es, vamos a hacer que todo suceda de nuevo. ¿No? Vamos a volver a hacer pero permitiéndole que haya esas diferencias, porque como sabemos, ¿no? Si yo ese día te grité un poquito más, o en ese día te dije el texto con más ternura o menos ternura, va a ocasionar como las alas de mariposa viajando al pasado, ¿no? O sea, vas a hacer que algo cambie. Entonces, esto que decimos de una función no es igual a otra, es por eso, o sea, en esencia tal vez para el público es la misma, pero desde adentro tú sientes que ha habido cosas nuevas, novedades, reactualizaciones, redescripciones desde adentro de la obra. Entonces esto creo que esta idea de volver a contar, de volver a contar, de volver a contar, de volver a poner palabras, y en algún momento, eso es el arte, el escritor si en un momento debe definir, ya, esta es la mejor forma, porque si no, no paras nunca. Esta es la mejor forma de contar esta historia, ya no hay, ¿no? O sea, en algún momento tienes que aprender a hacer el arte final, o sea, ponerle el tan-tan a tu redescripción. Y sabiendo que no todo conmueve de la misma manera a todos. Exacto. Y que debería ser así, porque si el arte no es, si el arte quiere hacerte sentir solamente una cosa, es manipulación, ¿no? O es propaganda, ¿cierto? Justamente vemos una película para, no sé, pues tú fuiste a ver la película esta de todos en toda parte al mismo tiempo, y para ti puede haber sido conmovedora, y tal vez para la persona que fuiste era, oye, qué divertida, qué ingeniosa, tal vez su palabra es qué ingeniosa, porque sí, y todo es permitido, porque para unos puede ser muy ingeniosa, para otra vez ser loca, para otra vez ser conmovedora, para otra vez, oye, qué angustiante, ¿no? Este loop. Entonces hay que permitir, cuando todo el mundo siente lo mismo, hay que preocuparnos porque probablemente nos han manipulado, y el arte no debería ser manipulado. Estaba pensando en algo que estamos viendo con los alumnos del IPI cuando tienen que hacer sus trabajos, y yo he abierto un espacio que es para conversar sobre sus trabajos finales, y lo que me sorprende y lo que me he estado dando cuenta es cómo se maltrata la creatividad en el proceso educativo, ¿no es cierto? Esto de tienes que hacer un trabajo, tienes que aprender todo esto, y las personas llegan, tiene que quedar así, ¿no es cierto? Y es increíble la poca atención que se le presta en la formación, no solamente en los colegios, en las universidades, al proceso creativo. Y en muchos casos conversamos con los chicos, ¿cómo creas tú? No sé, la mayoría procrastina. 2 días antes, y como que se suelta un flato, lo bota, ¿no? Ya terminó, ya no es mío, ya, ¿no? Pero la creación es una cosa muy sensible, y es algo que yo creo que parte de conocernos es conocernos cómo creamos y ser tolerantes con nuestra creación, respetar nuestro proceso y cómo este se va a ir desarrollando. Por ejemplo, Freud en una de las cartas a Fritz le dice: hoy día estoy muy contento, estoy muy alegre, no es un buen día para escribir. En otro momento le dice: hoy día estoy muy triste, estoy muy apenado, tampoco es un buen día para escribir. Y en algún momento le dice: hoy día he sentido esa cantidad de miseria que es importantísima para escribir. Y escribía. Hoy él tenía 2 tipos de escrituras, porque todas las noches escribía por lo menos de 8 o 10 cartas, ¿no es cierto? Y ahí sí escribía como, pero estoy hablando para escribir sus textos, ¿no? Y en una de las partes le cuenta a Fritz: no me siento bien, mi vida no es muy contenta, pero me calmo escribiendo. Me has hecho acordar porque tú también escribes y escribes y escribes. Otra cosa, cuando fui a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis,
para escuchar a una serie de psicoanalistas que habían escrito libros, me llamó la atención como todos, absolutamente todos decían, y escribía en el tiempito que me quedaba libre entre los pacientes. Y yo decía, no, ¿qué pasa? O sea, si te gusta escribir, ¿cómo vas a escoger el tiempito que te queda entre los pacientes? Entonces, yo digo, qué peculiares formas de creatividad hay, ¿no? Pero igual, si esa es la forma como produjeron, yo no lo hago, no lo hago entre el poquito tiempo que me queda entre los pacientes, pero tampoco lo hago, ¿no? Entonces, no tengo mucha cualidad moral como para opinar. Pero a mí, por ejemplo, hay autores que sí me acompañan, ¿no? El último que me acompañó fue Saramago, por ejemplo, ¿no es cierto? De pronto la gente empieza a quedarse ciega y todo se desarrolla, ¿no? Y esa ceguera te va acompañando en tu día, o de pronto en tal pueblo todos votaron en blanco, ¿no es cierto? El ensayo sobre la lucidez, y te quedas dando vueltas, ¿no? O de pronto la gente dejó de morir en el pueblo. Entonces, me pasé algunos meses acompañado de Saramago, ¿no es cierto? Y con esta idea de cómo puede aparecer algo de pronto y cómo hará para destejer toda esta cuestión, ¿no? Y que no se convierta, pues, en, como tú dices, cómo cerrarlo, ¿no es cierto? Cómo vuelven a ver, cómo vuelven a votar diferente, o cómo te encuentras con tu doble y cómo te hallas con él, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, entre las muchas cosas que nos ha compartido, esta posibilidad de ayuda. Ahora, en nuestra terapia, en nuestro trabajo psicoanalítico, yo, varios de los momentos más importantes que he tenido con las personas que confían en mí para tratar de calmar su sufrimiento, han sido momentos en que aquello que he compartido con esa persona ha sido también algo que me ha ayudado a revertir algo personal. Y es ahí cuando yo me encuentro, me hallo, y me encuentro y me hallo, y la persona se halla conmigo. No necesariamente estamos hablando, yo le estoy contando lo que me pasa, pero las cosas que yo le digo parten de aquello que me está conmoviendo, ¿no es cierto? O a veces lo hago sin que se den cuenta, ¿no? En algún momento con un paciente, yo ni me acuerdo cuál tema era, ¿no? Pero yo le dije, estuve pensando aquí en la semana y me acordé de esto, y siguió la terapia. No me acuerdo de qué estaba hablando. Y en un momento miro pues, por Zoom, y veo que el paciente comienza a desfigurarse y rompe en llanto, un llanto descalabrado realmente, que a mí me asusta. Yo le digo, de repente te he dicho algo que te ha molestado, por favor, ¿qué cosa podemos compartir? Y después de seguir llorando me dice, es que tú me has dicho que has pensado en mí durante la semana. Y yo me di cuenta, pues claro, esta es una persona que no pensaba, los padres no pensaban en él, hablando esto de que nadie se preocupó en decirte a ti que se estaban separando, ¿no? Bueno, gracias igual. No, encantado. Hay una cosa que parto de lo que acabamos de escuchar, porque hay esto de la creatividad a veces nos hace pensar. Es muy triste escuchar a alguien decir, es que yo no soy creativo, no se me ocurre nada, ¿no? Y, a ver, toda lo que contaban las historias de Saramago, ¿no? Por ejemplo, hay que partir en el día en que, o sea, esto que yo les conté, ¿no? ¿Qué pasa si yo un día estoy dirigiendo y no puedo ver y no puedo escuchar a mis actores? Entonces, lo que toda historia nace porque se rompe una rutina, lo que se llama el status quo, ¿no? Algo quiebra el status quo, la sensación de que nada se mueve. Entonces, todos tenemos una rutina. Entonces digo, yo ya estoy, para un montón de gente puede ser fascinante, David, tú diriges actores, justamente decía, este hombre, Manolo, que ya está, no es su primera obra, simplemente ya está ahí y ocurre algo. Entonces, si ustedes pónganse a pensar qué cosas pueden modificar sus propias rutinas y pónganse en el lugar, ¿y qué haría yo si sucede eso? Entonces, el qué haría yo
abre esa beta de, en todo caso puede ser autoficcional, pero ya comienzas a, porque no te está pasando eso. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y mi llave no abre? ¿Qué haría? ¿O qué pensaría? ¿No? ¿O qué pasa si me levanto un día de la cama y no están mis zapatos? ¿O qué pasa si un día me levanto de la cama y soy una cucaracha? Ya estamos ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si un día simplemente me veo en el espejo y veo que mis ojos están claros? O sea, simplemente rompe una rutina y pregúntate qué pasaría. Y ahí vas a empezar. Y no tienen que ser cosas geniales o únicas o bizarras. Puede ser una cosa que, ¿qué pasa si un día me levanto y mi mamá me dice, me voy? Eso, así de simple. Me voy. ¿Qué le diría yo? Oye, ¿pero por qué? Pero, no me quiere contar. ¿Qué pensaría? Entonces vas jalando ese hilito de posibilidades y ahí es como... Y entonces aparecen los multiversos. Y lo que uno pasa es que cuando comienzas a escribir tú vas comiendo un camino y después, ay, no, qué inicio. No. Entonces, lo que en vez de romper toda la hoja, así como cuando buscabas el camino para llegar el ratón al quesito, ok, encontré pared, retrocedo hasta dónde se jodió el Perú. O sea, digamos, retrocedo hasta este punto. No me deshago de toda la historia, sino digo, acá este caminito que tomé después, ya no me gustó. Voy a borrar todo esto y voy a hacer que tome otra decisión. O le diga a su mamá, le repregunte esta otra cosa. Entonces, como digo, no es que tiene que salir, no eres genial porque sale en una y llegas hasta el final y todo. No, eso es un genio y ya, ok. Es mucho trabajo. Y por eso el arte de escribir es reescribir. Y el error es un hallazgo. Es por aquí no va. Por aquí no va. Retrocedo, no taches todo. Retrocede, enmienda el camino. Porque por eso nos gusta la ficción. Porque en la vida real, una vez que ya lo dijiste, ya lo hiciste, te jodiste, tienes que asumir las consecuencias. En la ficción, tú puedes decir, voy a hacer, esto no existió, voy a borrar, voy a hacer otro universo. La vida se vive limpio, la escritura es borrador. Exacto. Y eso es lo fascinante. Entonces, puedes hacer que ocurran cosas que en tu vida no ocurren. Que se digan cosas que en tu vida no se dijeron. Puedes enmendar caminos. Entonces, cuando tú sientes ese poder, esa cosa demiúrgica, ¿entiendes? Este Dios creador, yo estoy, ¿no? Y después te vas a dar cuenta, y ocurre, que tus personajes comienzan a pedirte cosas. Casi como si fueses un Dios. Yo quiero enamorarme. Qué lindo sería. Entonces, y le vas cumpliendo deseos, o los vas castigando. Porque quieres inventar alguna cosa, o quieres balancear la justicia. Lo que es justo, ¿no? En este universo. Entonces, eso es lo fascinante. Entonces, no teman al error. Escriban en lápiz, creo. Escribir en lápiz es sabio, ¿no? Permítanse, porque ese es el problema de la computadora, que la computadora borra muy bonito. O sea, es muy fácil empezar con la hoja en blanco. En cambio, tener libretas es como, oye, ¿cuánto me ha costado? Oye, sí he borrado, he tirado un montón de papel, no sé qué, no sé cuánto, pero ya lo que va quedando, va quedando. Hay una sensación de logro. Me he quedado con 2 hojitas, no importa, pero son tus 2 hojitas. Y esto que decía que dice que escribía Freud, que escribía cantidad de horas. La disciplina, lo decía Vargas Llosa también, sentarte a escribir debe ser un acto voluntario, pero no tienes que pensar en el mercado, en el sentido de que tengo que ser productivo. A veces escribes y simplemente has escrito reflexiones, tachado. A veces es más lo que tachaste que lo que terminaste escribiendo. Es mucho más lo que releíste. Sí, lo pintaba igual, pintaba con Exacto. pero no necesariamente. Exacto, no es que esas 3 horas, no es hora hombre, ¿me entiendes? O sea, entonces, porque muchas veces la creatividad nace, o sea, la inspiración te agarra trabajando. Y a veces el trabajar también parece que estás hueveando. ¿Cuántas veces mi esposa entra y dice, ay, ¿qué estás haciendo? Estás cocudeando, ¿no? Pues estoy dándole vueltas a una idea,
que ahí, que está, ¿no? Entonces, también permítete no solamente el error, sino el hueveo productivo. O sea, hay horas que dices, a veces estás, sí, pues a veces estás mirando la computadora y estás mirando la rayita, ahí y te atracaste, y está, nada, pero estás releyendo, estás dándole vueltas, estás carburando. Entonces, yo le diría eso para la vida, ¿no? Permitámonos el error, permitamos la pérdida. O sea, no toda pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo, no sé cómo decirlo. Existe la hora de contemplación. Sí, yo estaba pensando también que lo que a mí me sucede es que es como que hay algo abierto dentro de uno. A mí a veces trabajos o algunas cosas que escribo me acontecen en el semáforo, tomando una cerveza, me acontecen yendo a comprar un mercado. Se me viene una idea y esa idea, mi estilo es, llego y la pongo, la escribo. No le escribo al lápiz, le escribo a la computadora. Pues le escribo y la dejo ahí. O sea, no busco una coherencia, sino la pongo ahí. Con libretitas porque a mí después no me acuerdo. Entonces, la manía es, esta frase, trato de registrarlo lo más punto. A veces cuando no tengo ya, escribo acá, ¿no? Trato de retenerlo porque sí, a veces se me van. Llego a mi casa y digo, ¿cómo era? Como los sueños, ¿no? Que a veces, apenas te despiertas, tienes el sueño clarísimo, pero va apareciendo el día y ya de ahí, bueno, ya no lo puedes contar. Ya. A veces siento que las ideas, pues a veces Serrat decía que las musas son muy putas porque aparecen cuando no tienes nada, ¿no? Cuando no las puedes, entonces es como y se terminan yendo con otro, ¿no? Entonces es como hay que tratar de chapar la idea, porque a veces ni siquiera es una idea, es un gatillo, es un impulso, un acicate de una cosita que después después te das cuenta que puede ser una tontería también, pero hay que chapar, porque probablemente la gente que dice no soy creativa es porque está dormida en esa sensación de status quo, de que no voy a cambiar nunca nada, ni siquiera en mi cabeza, ni siquiera en mi imaginación. Y probablemente tiene que ver con esto, el miedo al error, el miedo a la crítica, ¿no? Entonces escribe en primera instancia por tus superiores, escribe para ti, a la mala, en borrador, en sucio, en lápiz, en lo que quieras. El miedo a la libertad. Es que eso creo que es el gran tema. Miedo a la libertad. Porque es como digo, descubrir que tienes un poder de crear. Creo que no hay nada mayor poder que ese, el de la creación. Yo a los alumnos digo, puedes decir lo que quieras, acá se ve todas esas estupideces. ¿Cuántas grandes ideas deben haber sonado cojudas en su borrador, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Cualquier cosa en libre asociación. Sí. Bueno, buenísimo todo, gracias. Y me quedaba pensando, a nosotros desde el psicoanálisis nos interesa mucho el lugar del lazo, de lo que se arma entre lo colectivo. Y pensaba mucho que de alguna manera también estás trayendo mucho eso, ¿no? La presencia del otro, tanto desde el lugar de tu padre que estaba dentro en el público, como también desde qué pasó en la pandemia con este lazo y con este público, ¿no? Y también lo propio con el público cuando se preocupaba si estabas actuando o si era algo propiamente que te pasaba, ¿no? Y me quedaba pensando mucho en eso, ¿no? En cómo se termina de configurar una experiencia también en tanto hay un otro, ¿no? Y me he quedado pensando en eso. Hay una cosa que tiene que ver mucho con el teatro también y con la escritura para el teatro. Si tú escribes algo que no le interesa a nadie poner en escena o actuarlo o decirlo, entonces no termina de existir, ¿no? Entonces, por eso la dramaturgia es como lo más vulnerable y lo que menos o sea, ahorita probablemente encontremos tal vez los clásicos, pero algo contemporáneo de dramaturgia por ahí que rebuscando encontramos aquí en la librería. ¿Por qué? Porque es una voz que está buscando cuerpo,
está buscando montarse. O sea, una cosa es la literatura dramática y otra la cosa es el teatro. Para que esa literatura dramática sea teatro, tiene que ponerse en escena. Entonces, justamente esto que hablábamos de los regalos, de las ganas de regalar, cuando yo escribo teatro, no basta, no puede ser una obra absolutamente egoísta o hiperpersonal que no vincule a nadie, porque si no nadie la va a hacer. Nadie la va a querer actuar o montar o ponerla en su teatro o ir a ver. Porque a diferencia de otras artes, yo puedo escribir una novela que puede estar adelantada a mi época y puede ser muy de avanzada, etcétera, etcétera, y la guardo, y después mis hijos o mis nietos la redescubren y la leen y dicen, mi abuelo era un visionario, escribió esto adelantado a su época y se hace y me vuelvo famoso post-mortem. Pero en el teatro vive del hoy, o sea, es como se hace ahorita o no se hace ahorita. Entonces, es como necesito escribir algo que sé que puede interesar ahorita, porque si no, no se va a hacer, y si no se hace, no es teatro. O sea, ¿me entiendes? En cambio, una novela ya es una novela, puede ser una novela incomprendida, puede ser una mala novela, puede ser lo que sea, pero ya existe. El teatro no existe hasta que no se hace. Y si no se hace, no es teatro, a lo mucho es un texto teatral, Por ejemplo, estos textos no se han hecho, ¿no? O sea, yo no sé ni qué son. No han encontrado todavía su forma. Y en estos textos, que los tienen ahí, hay gran parte de verdad y gran parte de mentira. O sea, todos tienen que ver con la muerte de mis dos padres. Y todos tienen que ver con la muerte de un padrino. Pero no es que es exactamente o no, hay una frase, hay un gesto, hay una cosa que tiene que ver con, y hay un montón de ficción y otredad y etcétera, etcétera. No son textos ni autoficcionales siquiera, pero yo te puedo decir, esto sí me pasó, o sea, esto sí es mío, ¿no? Esta frase sí estaría en una biografía, digamos, pero todo lo demás es una elucubración, simplemente es un mundo alterno, ¿no? Bueno, David, te agradecemos mucho. Nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado de hora, así que muchas gracias a todos. Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. La siguiente vez. Sí, la siguiente vez, en 4 semanas creo, viene Mariana Silva, la escritora de Sobre Lobos, es dramaturga, ¿no? Sobre Lobos es una obra brutal, intensa, buenísima. Seguramente estaremos leyendo algunos fragmentos. Y eso, bueno, nos veremos. Gracias. No, gracias. Espero que haya sido inspirador. Sí. Por si acaso la obra que habló Liz en su presentación de las veces que no te dije te quiero, que es